Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en esta sesión cuáles, digamos, cuáles son los organismos que velan los derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Pues por medio de un organizador visual vamos a identificar a estos organismos y qué es lo que hacen estos organismos frente al ejercicio, digamos, y el respeto y la práctica, digamos, correcta sobre los derechos humanos. Ahí yo tengo se podría decir, un pequeño texto extraído de lo que establece, ¿no? Digamos, la igualdad de los derechos humanos, el ejercicio que es, digamos, para todos. Voy a pedir a vuestra compañera Carla, ¿podemos activar el audio? Sí, profe. Ok. ¿Puedes leerme, por favor, lo que tenemos ahí en ese texto sobre los derechos humanos? Ya. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las en público y del bienestar general de la sociedad democrática. Gracias, Carla. Entonces, ahí tenemos lo que nos está, digamos, estableciendo cada uno de nosotros, ¿no? Que es el ejercicio de nuestros derechos y al mismo tiempo, cuando habla del disfrute, es lo que cada uno de nosotros vamos a establecer con nuestros derechos. Pero ojo, estos derechos también no pueden, digamos, sobrepasarse y transgredir el derecho de las demás personas. Entonces, nuestros derechos también tienen que estar sujetos a ley, ¿no? Donde pues la ley tenga que respetar nuestros derechos y al mismo tiempo nosotros pues tengamos que también poner en práctica de la forma correcta. Ok, Lili, ya te registré. Continuamos. Entonces, yo tengo un texto sobre sobre lo que dice la ONU sobre nuestros derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos, todavía se estableció, digamos, bajo, digamos, algunos principios y se establece primero el principio de la libertad, la igualdad. Y esto todavía se da durante el estallido de la Revolución Francesa. Entonces, con la Revolución Francesa, lo que, digamos, como una consecuencia positiva es la declaración, digamos, de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto se da en el siglo, digamos, XVIII. Años más adelante, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se da propiamente la creación del organismo internacional, en este caso de la ONU, para, digamos, poner en igualdad a todas las personas sin ningún tipo de condición, sexo, raza o algo, y que los derechos humanos sean para todos de forma universal, ¿no? De forma oficial. Entonces, en 1945 se crea la ONU con el único fin de resguardar, de respetar los derechos humanos de todas las personas en el mundo, ¿ya? Entonces, a partir de ello, pues los derechos humanos se han declarado de forma universal y de forma oficial, ya que dentro de este organismo vamos a encontrar algunos otros organismos que van a proteger y van a velar por los derechos humanos. Entonces, yo tengo el texto ahí que voy a pedir, por ejemplo, a vuestro compañero Cristian, si podemos aperturar el audio. Profe, buenos días. Hola, Cristian. Cristian, léenos, por favor, el texto que tenemos ahí. Ya. ¿Qué dice la ONU sobre los derechos humanos? Exacto. Ya. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Bajo este título se encuentra el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Por tanto, la libertad de expresión forma parte de los derechos de las personas. Está protegida por las leyes de todos los estados democráticos. La libertad de expresión
supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados o castigados por ello. Amnistía Internacional. En 2010 se produjeron ataques contra la libertad de expresión, al menos en 89 países diferentes, y en algunos lugares del mundo esta represión ha aumentado de manera brutal en las calles, como se ha podido apreciar en las revueltas en Oriente Próximo y el norte de África. Allí sus ciudadanos han decidido asumir el riesgo ya ser silenciados. De esta manera observamos cómo este derecho, que debería estar más que asumido y protegido por ser silenciados, no, y protegido por todos y cada uno de los gobiernos, resulta violado o incluso causa de castigo en numerosas ocasiones. A los hechos me remito que cuando digo que China es uno de los países en donde más peligro se encuentra la libertad de expresión, los gobiernos se han empleado a fondo para poner límites a las nuevas vías de expresión, difusión que posibilitan los avances tecnológicos. En 2012, en China surgió un nuevo movimiento informal de activistas a partir del artículo de Zhu Xiyong, titulado China necesita un movimiento de nuevos ciudadanos. El fin de este era destapar la corrupción y promover la transparencia gubernamental. Sin embargo, en 2013, decenas de personas pertenecientes a este movimiento fueron detenidas, encarceladas y con una condena de años. ¿A esto es a lo que nosotros llamamos libertad de expresión? Obviamente no. Es cierto que en ocasiones este derecho lleva a los extremos aprovechado por muchos. Esto resulta en muchas ocasiones causa de debate, ya que de esta manera la libertad deja de ser absoluta. Sin embargo, profe, esa parte no puedo leer, está tapada. Ya. Sin embargo, ¿acaso una persona que incita a la violencia, estimule una guerra, cause daños morales, no respete el resto de derechos, no debe ser sancionada? Gracias, Cristian. A ver, viendo este texto donde nos habla sobre cuál es, digamos, la función que tienen algunos organismos, como, por ejemplo, aquí tenemos un organismo que habla sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre lo que va a hacer, ¿no? Según Amnistía Internacional. Este es un organismo que obviamente vela, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? Que va a ir, digamos, propiamente, está suscrito en más de 150 países, donde pues se tiene que respetar y tiene que velarse los derechos humanos. Entonces, en este texto podemos ver que se está apuntando a uno de los derechos, ¿no? Digamos, uno de los derechos fundamentales, que va a ser la libertad de expresión, ¿no? Uno de los derechos en donde cada uno de nosotros tenemos de forma general y de forma universal, todos tenemos este mismo derecho, pero en algunos casos este derecho ha sido vulnerado, ¿no? Vulnerado en un sentido por su propia estructura de Estado, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Que habla de un país, ¿no? Que en este caso es China, y dice, ¿no? Que en este país, pues, el derecho de la libertad de expresión se encuentra en un peligro, ¿no? Entonces, y eso hace que las personas pues no se puedan expresar de forma libre, ¿no? Y que no haya, digamos, una transparencia dentro de ello. Entonces, en algunos casos se ha observado que en este país, pues, el derecho de la libertad de expresión, pues, está supeditado de repente a lo que pueda, digamos, establecer la estructura gubernamental. Pues no solo es este país, pues existen también otros países donde se vulneran los derechos humanos, como la libertad de expresión, que obviamente esta, digamos, libertad de expresión atentada propiamente en algunos casos hasta
por el mismo, digamos, la misma estructura, ¿no? Del país. Al mismo tiempo, pues la libertad de expresión también tiene que tener un cierto margen de límite, ¿no? Pues el hecho de tener la libertad de expresión nos da también el derecho a expresar lo que a nosotros nos dé la gana. Por eso ahí viene lo que se dice, ¿no? Pues nuestros derechos tienen un límite y ese límite va, pues, cuando va a empezar el derecho de la otra persona. Entonces, obviamente, si los derechos son vulnerados, ya sea por la misma estructura del Estado o por algunos conflictos que pueda sucederse dentro de una jurisdicción, pues no va a haber un ejercicio pleno de libertad de expresión. Si nosotros hacemos un recuento de los derechos humanos, digamos, que han sido vulnerados en los países, no tendríamos que irnos demasiado tan lejos, ¿no? Tendríamos que de repente primero aterrizar en nuestro país. Entonces, y ver, digamos, desde el inicio de la República, pues, en cuántas etapas de gobierno han podido ser vulnerados nuestros derechos. Entonces, yo hago un recuento y digo, a ver, si me voy, digamos, al llamado oncenio de Leguía, estoy hablando del año 1919 a 1930, pues el derecho de la libertad de expresión sí fue, digamos, vulnerado para algunas personas e incluso, pues muchas de estas personas tuvieron que ser perseguidas, ¿no? Por su libertad de expresión. Estoy hablando pues, prácticamente del siglo XX. Entonces, si me voy en el año de 1990 al 2000, el gobierno de Alberto Fujimori, pues la libertad de expresión ha sido vulnerada, es más, ha sido manipulada y digamos, trabajada para el mismo Estado, ¿no? A favor del Estado. Entonces, sí, la libertad de expresión es un derecho que es para todos, pero que ese derecho no debe, digamos, de ser vulnerado ni atentado por ningún tipo de estructura de Estado o por algún, digamos, o por algún otro organismo que pueda también manipular a su antojo. Entonces, ahí tenemos ese texto. Entonces, Amnistía Internacional, pues es el que, digamos, digamos, a tener no solo la función de la libertad de expresión, sino también este organismo, y eso lo vamos a ver más adelante, en el cual, digamos, cuál es su función, cuál es la misión, ¿no? ¿Para qué se ha creado este organismo que va a velar y proteger los derechos humanos? Entonces, esto ya lo hemos trabajado, solamente vamos a hacer un repaso sobre lo que es, digamos, qué son los derechos humanos, cuáles son las características y cuál es la misión de los organismos en este caso. Entonces, ustedes saben que los derechos humanos son inherentes a las personas, ¿no? Aquí no importa la raza, el sexo, el color, no importa la distinción, digamos, social o, digamos, la religión que pueda poseer la persona. Aquí los derechos humanos es para todos y esto es según lo que la Declaración Universal lo dice y que fue aprobada en 1948. Son universales, son, digamos, interdependientes, iguales, irrenunciables, ¿no? Imprescriptibles. Los derechos no prescriben, ¿no? Los derechos no tienen un tiempo de función. Entonces, ¿cuál es la misión de los organismos que velan y protegen a los derechos humanos? Pues dentro de su misión, ¿no? Y esto es a lo largo de la historia que se ha podido dar, pues estas instituciones tienen que, digamos, proteger y dar cumplimiento a esa es, digamos, la misión de estos organismos. Entonces, proteger y dar cumplimiento a estos derechos. Y van a partir desde el derecho de la vida hasta de repente el derecho yo no sé, al libre tránsito, a participar, digamos, dentro de una organización política. Entonces, es proteger y cumplir estos derechos. ¿Qué más tenemos? Y es aquí donde vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los organismos que velan por los derechos humanos? Miren, yo les he puesto algunos que existen en el mundo, pero existen más, ¿no? Hay más organismos y cada organismo tiene una misión y una función específica. Digamos, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que es parte, digamos, de la Organización de la ONU, pues tiene una misión específica.
como por ejemplo el Fondo para la Defensa de los Niños, que también tiene algo específico. Entonces, ¿cómo vamos a ir completando, digamos, la información en este esquema conceptual? Pues lo vamos a verificar por medio de videos y luego vamos a ir aterrizando en cada uno de ellos. Todos estos organismos que están acá, pues su misión y su objetivo es que los derechos humanos sean vulnerados, ¿no? Que no sean, digamos, vulnerados ni por ni por el mismo Estado o la estructura, digamos, del Estado de un país o por algunos organismos que puedan ir en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte Internacional de la Haya está, digamos, enfocado digamos, al impedir algún tipo de tortura o maltrato contra, digamos, a una persona, ¿no? Que se esté vulnerando el derecho. Entonces, la UNICEF igual, ¿no? Va a proteger la infancia. Digamos, la OIT o la Organización Internacional del Trabajo protege, digamos, a las personas donde sus derechos pueden ser vulnerados, ¿no? En el aspecto laboral. Entonces, cada uno de ellos tiene una misión, es una función especial. Por ejemplo, Amnistía Internacional, que es propiamente un organismo no gubernamental, es un organismo, digamos, que va a hacer que los derechos que han sido aprobados en el año de 1948 pues sean respetados, ¿no? Y se haga el ejercicio pleno, no solo de los derechos de la primera generación, sino de todos los derechos, primera generación, segunda, tercera y cuarta generación. Pues estos organismos están propiamente en la misión de, ¿no? Proteger, dar cumplimiento a los derechos humanos. Estos organismos tienen esa función. Cada uno son autónomos, ¿no? Y ellos trabajan de forma independiente con el único fin y con la única intención de, digamos, respetar, velar, proteger y dar cumplimiento a estos derechos humanos, ¿no? Y esto es para todos, ¿no? Hablando, digamos, de una manera mucho más práctica, pues estos organismos están, digamos, a favor de todas las personas en el mundo.